Amigos de Conversaciones, para mí este es un episodio extraordinario porque es hablar con una mujer extraordinaria de las artes. Una dilatada carrera, una carrera prodigiosa desde el punto de vista de la actuación, del humor, del canto, en fin. Es una mujer muy versátil. Cecilia García con nosotros, un gusto. Buenas noches, ¿cómo está, caballero? Yo feliz de estar aquí. ¿Cómo no? Y muchísimas gracias por la distinción y todas las cosas que has dicho. Por favor. Cecilia, yo quiero iniciar esta conversación yéndome al inicio y al proceso formal de entrar en una carrera tan diversa, tan dinámica y tan difícil como esta del entretenimiento. Estamos hablando de los años 60, 70, ¿no? Sí, en 68 para hacer mis inicios. Más exactos. Exacto. ¿Cómo se da ese proceso de inserción hacia los medios en una época tan difícil? Uno no reparaba... No era difícil. No, pero uno no reparaba que tantas mujeres estuvieran involucradas, eso sí. Ah, no, eso sí. Esa es la parte incómoda. Hubo muchas mujeres involucradas en una generación anterior, sí, con un régimen distinto. Completo, a eso que ¿verdad? Me refiero. Sí. Pero ya en mi generación había más mujeres y jovencitas que trabajaban como cantantes, que hacían algún instrumento, inclusive muchas niñas, muchas prodigios, Luchi Vicioso, Aida Lucía, esa gente, que comenzaron a hacer cosas. Pero ya cuando tú llegas al plano ya de ser un poco mayor, naturalmente, muy joven, yo comencé a los 16 años. Wow. Yo iba a ensayar con los uniformes de la escuela, wow, los uniformes del colegio. Y eso fue porque hace muchísimos años, desde que yo estaba chiquita, yo siempre quise ser artista. Siempre. Toda la vida. Mi mamá, por ejemplo, salía y tan pronto ella salía, yo me metía en su habitación, ponía su closet, ponía su ropa, me pintaba, ponía sus tacos y y empezaba a hacer un monólogo. Sí. Todo. Pero ¿tenía proclividad a qué? ¿Al canto? ¿Al tema de la actuación? Al canto. Yo recuerdo que mi primer micrófono fue un cepillo de, tú sabes, claro, de pelo. De pelo. Y naturalmente el espejo. El espejo. Porque era todo. Sí. Mira, yo tenía 5 años de edad. Wow. Cuando aquí vino una película muy famosa y preciosa con Sarita Montiel que se llamó El Último Cuplé. Mis amiguitas que ni conocían a Sarita Montiel, ni le interesaba a Sarita Montiel ni nada. Para mí me fascinaba a ella. Todas las canciones eran de gente muy grande, imagínate tú. Una mujer bellísima, Sarita Montiel, en su época. Ella tenía 20 años, una cosa así. Y yo me sabía los diálogos, pues yo la vi 28 veces la película. 28 sí. veces. ¿Y qué le llamó la atención de esa película para verla tantas veces? Todo. Primeramente, me encantaba a ella lo linda que era, cómo tenía la boca, cómo movía los ojos. El porte de ella. Sí. Entonces, las canciones, que eran canciones sumamente antiguas, imagínate, cuplés. Sí. Pero yo me los aprendí todos y yo me sabía los diálogos. Yo sé que se llamaba María Luján en la película y era una cantante que tuvo problemas, pero que después volvió y o sea, la misma historia de siempre. Sí. Pero ya a mí me fascinó todo eso. Mientras mis amiguitas estaban viendo a Joselito y a Marisol, claro, y a que eran los fenómenos de la época. Exacto, Sarita Montiel para mí. Una niña, ¿verdad? El disco de Sarita Montiel, que ahora se dicen vinilos, pero son sencillamente los long play, ¿verdad? Bien. Yo no sé cuántas veces hubo que comprarlo, yo se me caía, se partía el otro. Yo me sabía todo. Entonces, desde chiquita yo siempre quise ser artista. Pero ese vínculo, Cecilia, de una niña a un adolescente que mantiene el deseo de ser artista, luego, ¿cómo se da esa entrada a los medios de comunicación de la época? Y entonces irrumpe dentro de un grupo dominado por los hombres, un ambiente donde el humor jugaba un rol fundamental en la televisión y en la dinámica de la gente. ¿Cómo situarse ahí, en ese contexto que me sigue pareciendo bastante adverso, ¿no? Las cosas cayeron. Después de que yo crecí, ya no era una niña de 5 años, siempre, como te digo, me gustaba el arte, me gustaba escuchar las canciones, ver los artistas, las cantantes, la gente que venía de fuera. Yo siempre fui un amante porque en mi casa siempre fue muy musical. Siempre. Mi padre tocaba piano, hacía dúo, mi tío hacía parodia, mi mamá cantaba. Era una casa musical siempre. Los fines de semana en mi casa siempre se cantaba. Muy artística. Había piano, guitarra, o sea que yo no podía ser como... trabajar en catastro, no me salía. No podía. Era por ahí que iba. Mi hermano que se crió en la misma casa, un gran mercadólogo y le gusta ese tipo de cosas, pero no es el artista que, por ejemplo, es mi papá. Claro. Y entonces, cuando yo comencé a cantar, yo te digo, yo todavía no me había graduado de bachiller. Por eso te decía que yo iba con el uniforme del colegio a ensayar. Y
mi papá me dejó cantar, porque yo le dije que iba a ser que eso era de hobby. De hobby, digo, sí, de hobby, pero tú vas a seguir estudiando. Digo, oh, claro, ¿cómo no voy a seguir estudiando? Finalmente me gradué de bachillerato, de filosofía y letras, y fui a la universidad. Mi papá muy contento. Ya yo cantaba bastante más. Okay. Ese hobby se convirtió ya en... Algo más fluido, ¿no? Bueno, era tan fluido que, por ejemplo, ya yo ganaba dinero. Ah, ok. Bueno, pues. Teniendo 17 años, 16 años, yo ganaba dinero en esa época que para una jovencita de 16 años, Claro. que te ganara dinero. Era impensable. Claro, yo comencé a ser económicamente independiente ahí. Ahí comencé a ser yo económicamente independiente. Rigor, Si usted tenía algún nivel de independencia económica, había algún rigor ya. Sí. Entonces, fui a la universidad Pedro Enrique Ureña a estudiar psicología, estudié 15 días, salí. 15 días. Sí, yo dije, esto no es para mí. Okay. Entonces, le dije a mi papá... Eso es en contraposición de todas las creencias en materia del arte, de la cultura, de estar frente a un escenario, frente a los micrófonos. ¿Usted no sentía que eso iba a conectar con su vida, eso que usted estaba estudiando? No, para nada. No, además, yo fui disléxica toda la vida, pues para mí me fue muy difícil leer. No entender lo que leía, sino leer. ¿Tú sabes lo que es la dislexia? Sí, claro, por supuesto. Que se te cruzan las letras. Tenía un desorden visual de las palabras. Hasta hace 4 minutos, o sea, siempre lo tuve, siempre. Sí. Y entonces, por eso tengo la memoria que tengo. Porque, por ejemplo, mi mamá, cuando yo era chiquita, que tenía esa dificultad para leer por la dislexia, que en esa época no se conocía. No se conocía. Mi mamá me leía y yo me lo aprendía. Todo. Y por Tiene eso, una capacidad de retención importante. Por eso hago... Claro, hace los musicales, canta y hace teatro con fluidez. Todo, libretos, guiones todo. Y letras de canciones. Tengo esa capacidad, como casi todos los disléxicos la tienen. Y entonces, nada, comencé así y tuve la suerte de que por una prima que vivía al lado de un tío de Freddy Vera, un día me lo presentaron, yo había comenzado más o menos a cantar un poquito, qué sé yo, y entonces le dijeron que yo también imitaba y que yo hacía chistes y así me integré. Yo quiero que usted se detenga ahí, porque hemos hablado en esta primera etapa de la entrevista de las condiciones vocales y como cantante. Pero también usted desarrolló una vena humorística apreciable por el público, que generó una conexión importante con el público, pero eso iba concomitantemente con el canto desde temprana edad. Sí. ¿O se desarrolló después? ¿Cómo iba eso? Es que eso que tú me estás diciendo, yo lo viví en mi casa también. Okay. En mi casa la gente, mi papá imitaba, mi tío imitaba, yo también imitaba. Yo imitaba a mi tía, a mi abuela, a mi prima. Como camina fulana, como hace que si yo. Yo tenía esa capacidad. Bueno, claro, no la había desarrollado nunca, pero se me dio la oportunidad. Y entonces ahí es el... Tenía el talento también de cambiar las voces. Y eso uno lo veía siempre también en los encuentros humorísticos y demás, en los sketches. Que usted cambiaba mucho las voces y demás. Sí, porque de eso se trata. De eso se trata, claro. Como cada personaje que hago tiene voz diferente. Exactamente. Pero entonces, lo que yo nunca hice fue sacrificar mi preferencia musical. Por ejemplo, yo siempre cantaba bossa nova, cantaba jazz, cantaba boleros con mucho feeling. Nadie lo entendía, absolutamente nadie, sino un grupito de personas. Y me decían, pero tú no vas a ser popular como cantante. Digo, ni me interesa ser popular como cantante si yo tengo que renunciar a mis preferencias. Entonces yo fui popular con el humor. Con el humor. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahí yo no tuve que sacrificar mi gusto musical y hice un clic. La gente entendió en muchos momentos que usted era una mujer del humor y del entretenimiento más que del canto. Tenía que ver por eso. Sí. Es que Roberto, como yo no cantaba nada, mira, a mí me pasó al revés que lo que decidió hacer Sonia Silvestre, mi gran amiga y comadre. Sonia Silvestre le gustaba lo que a mí me gustaba y cantaba con lo que yo cantaba, pero se convenció. Y se adaptó a la realidad. Claro, ella quiso ser la cantante más popular y lo fue durante todos los años. Así es. Pero yo sé que su gusto musical no era ese. Pero esa era su herramienta de trabajo. Entonces yo no quería que esa fuera mi herramienta. Escuchar, por ejemplo, a Sonia Silvestre cantando una bachata de Luis Díaz, te dice, bueno, esa no es la música probablemente que a ella le gustaba. No, pero ella tenía la preferencia. No, ella, por ejemplo, Luis Díaz,
hoy día es una cosa excepcional, ¿tú entiendes? Pero quizás pero por ejemplo, el arañazo, ese tipo de cosas, y sí sienta que no están casos, o sea, esa temática, que canciones populares de la gran masa, muy populares, de la gran masa, bonitas canciones de la gran masa, pero yo entiendo, yo sé que las que ella más disfrutaba no era la que cantaba, porque la cantábamos juntas. Okay. Entonces ella sí se adaptó y usted no se adaptó. No, ella quiso hacer eso. Yo no quise hacer eso. Yo no tuve ni siquiera que tratar de adaptar. No. Por eso yo nunca grabé. Yo no era buena para ninguna discográfica. Esa señora no vende, señora canta una cosa rarísima. Y que un bossa nova, un qué sé yo qué. Nunca grabó, por eso. Muy poco. Muy poco. Cositas muy circunstanciales. Después sí, después de muchos años sí. Bueno, lo que pasa es que también, y yo quiero ponerlo en contexto aquí, su entrada a la televisión fue con una fuerza tal que el tema de la cantante llegó a una época que quedó muy relegado, porque en términos de la atención de la gente. Por eso, mira, yo fui a todos los programas de televisión, canté en todos los programas de televisión, participé en todos los programas de televisión, míos, no míos, y lo como fuera. Pero la popularidad la conseguí con el humor. Exacto. Con la actuación. Entonces eso le terminó arropando. ¿No se sintió mal en un momento determinado? No, para nada. ¿Usted la preferencia por la música? No, para nada. Porque, por ejemplo, yo podía combinar hacer programas como los que tuve, hacer espectáculos como los que me hicieron. Por ejemplo, Milton Peláez me hizo un espectáculo fabuloso que se llamó 100% Cecilia. Y yo hacía de todo. Claro. Es difícil para mí misma. Yo digo, voy a hacer una producción mía, yo la voy a hacer para tal cosa. Y para mí es muy difícil hacerla solamente como cantante, porque como yo no tengo ninguna cantante que se me identifique, aparte de Mediterráneo, que la grabé en la pandemia. Pero yo no, como nunca fui una cantante popular, no tuve ninguna canción pegada. Exacto. Entonces yo tendría que cantar la de los otros para que... Exactamente. Y me fascina y lo hago. Por ejemplo, recientemente yo tuve el privilegio de ver Hello Dolly, un musical que usted protagonizó, y lo hace, claro está, con la gracia tradicional de una Cecilia que se puede desdoblar y que tiene un componente y una carga humorística vinculada con los temas musicales. Pues es eso. Eso usted siempre lo hizo así y eso fue lo que entendió que le acomodaba y le generó el impacto con el público. Porque me siento más completa. Más completa. Porque puedo desarrollar más cosas. Yo puedo cantar, puedo imitar, puedo bailar, puedo actuar y puedo encarnar un personaje. O sea, se envuelve todo y yo me puedo desarrollar a la misma maravilla y me siento bien. Cecilia, usted ha tenido y ha desarrollado una condición especial. Usted es una mujer amante de la República Dominicana, con unas raíces fundamentales aquí, y comparte su tiempo desde hace muchos años residiendo fuera de la República Dominicana. Sí. Esa combinación, ¿cómo ha sabido y cómo ha equilibrado su vida a lo largo de todos estos años? Porque yo nunca he dejado de venir todos los meses a este país. Primeramente tenía programas de televisión, como por ejemplo el último programa que tuve que se llamó Donde Quiera que Estés. Sí. Y luego participaba con Freddy una vez a la semana cuando yo tenía que venir. Venía a ver a mis padres y a estar con ellos. Durante 31 años, bueno, mi mamá ya se murió hace ya algunos 5 años, pero hasta que ellos estuvieron vivos, los dos, yo venía todos los meses. O sea que yo hice 29 años de viajes mensuales por el sentido familiar. Y naturalmente cumpliendo con algunas cuestiones. O sea que yo nunca dejé de estar. Pero ¿cómo se vive así, Cecilia? En dos lugares. Con el hogar en un lugar, probablemente la mentalidad en otro. Los afectos, los hijos, los nietos en otro sitio. Es lo que pasa. Por eso voy a radicarme aquí nuevamente. Muy pronto. ¿Viene a la República Dominicana? Sí. ¿A vivir aquí? Sí. Mi esposo y yo, sí. Sí. Claro, ¿por qué? Porque se cumplió todo lo que nosotros queríamos hacer, fuera lograr todo lo que hemos logrado. Y justamente mi esposo ya está retirado, yo hago cosas como las que tú viste. Sí, claro. Mis grandes afectos están aquí, porque los afectos de los emigrantes están aquí. Así es. Tú puedes vivir de la mejor manera posible, pero el afecto que tú tienes de la gente está en tu lugar. Lógico. Entonces, por eso regresamos. Y yo nunca me dejé, o sea, yo nunca dejé de estar. No fue tan difícil como tú me dices, yo tengo muchísimas ocupaciones en Estados Unidos, entonces yo tengo que desterrarme de allá para venir aquí, a aceptarme otra vez aquí. No. Es un chip que tú cambiabas. Tac. Usted tiene algunas debilidades y yo sé que son sus hijos. Esa relación con ellos, verlos en ambientes distintos,
desarrollando con mucho éxito sus emprendimientos, sus actividades. ¿Qué le pasa por su mente cuando usted ve a sus hijos enfrascados en sus responsabilidades, en sus familias y en su lógica de vida? Tanto esos dos que tú conoces, que son los que están aquí, como el que está allá, tiene que ver con la banca. Cada vez que lo veo a ellos tres en sus roles, sus respectivos roles, yo me aplaudo porque yo creo que lo hice bien. Yo creo que lo hice bien. A mí antes me decía, tú sí tienes suerte, porque tú has tenido unos hijos maravillosos. Y tú tienes una suerte. Yo veo gente que tiene problemas con los hijos. Digo, es que eso no es suerte. Eso se trabaja. ¿Cómo se construyó esa relación? ¿Y cómo se construyó ese vínculo, estando aquí, estando allá, y ese nivel de cercanía para que tanto el que está en los Estados Unidos como los dos que yo conozco, que son mis grandes amigos, han desarrollado una vida ejemplar, una vida de la que sus padres se sienten orgullosos? Pregúntale a ellos cómo se sienten ellos con su mamá. Hay uno con el que tengo más relación, claro, que es Luis Miguel, que evidentemente habla primores. Ellos son tres personas diferentes, completamente. Sí. Los dos de aquí tienen personalidades distintas. Y la de ella también. Y ella también. Sí. Bueno. Ella se parece mucho a mí en un sentido, como a Tuecito se parece a mí en otro, y Luis Miguel se me parece en otro. O sea claro. Pero, por ejemplo, ese que tú conoces, que es Luis Miguel, desde chiquito, él es así, como tú así lo sabes, así mismo. Luis Miguel se despertaba media hora antes de salir para hacer sus cosas para la escuela, chiquito, pero era para hacerse las rayitas, que fuera perfecta todo, y que un papelito bien, para acá, claro. Mientras que el otro salía del baño y hacía así. Sí, uno muy metódico y otro no. Totalmente, el otro diametralmente opuesto. Se quieren mucho, se respetan mucho, son muy hermanos, los tres. Sí. Cecilia, esa relación con los nietos, que es una relación distinta a la que se tiene con los hijos. Quizá lo veo en el reflejo de que tengo mis hijas y mis padres tienen una vinculación muy distinta con mis hijas. Esto en referencia a lo que tengo yo como papá. ¿Cómo ha construido también esa relación alrededor de los nietos? Ahora que tú hablas, mi papel de abuela, que me encantan los nietos, me fascina ser abuela y yo creo que soy una abuela chulísima. Okay. Realmente tengo muchos vacíos. He tenido muchas pérdidas de momentos importantes por no estar aquí. Okay. Con los que están aquí, que son los más. Mi marido y yo tenemos entre los dos 7 nietos. 7 nietos. Hay 2 en Canadá y hay 4 aquí y 1 en Estados Unidos. En Estados Unidos, 7. Entonces, casi trato de estar en los cumpleaños de todos, pero hay una velada que me la perdí, o hay una que sé yo, que del curso de uno de los chicos que quiero estar y no estoy, una qué sé yo, una kermés o lo que sea de su vida de escuela, que me he perdido muchas cosas. Pero ahora cuando yo venga, ya para quedarme aquí, voy a estar más full con eso. Y yo tengo, por ejemplo, nietos de 25 años y la más chiquita tiene 6. Entonces tengo de 11, de 12, de 13, de 7. Y es así. Cecilia, usted participó en una actividad que tuvo el privilegio de ir, donde las escuelas públicas y esas modalidades en arte hicieron una presentación en Bellas Artes. Sí. Usted, como una conocedora del arte, ¿qué debería ocurrir, ya que su hijo es ministro de Educación, con ese rol tan fundamental de la formación artística en los jóvenes? Hay mucho talento diseminado por ahí. Usted, desde esa lógica de mujer experimentada de las artes, de la cultura en la República Dominicana, ¿qué quisiera ver en los niños que quizás tienen una precariedad económica, sus familias, pero que tienen la inquietud de desarrollarse en ese ámbito tan importante de las artes? Sencillamente las escuelas de arte. En todos los lugares del país que haya escuelas de arte. Como tienen que volverse a formar las bandas de música de los pueblos, de la provincia. De ahí salieron todos los músicos que hoy tenemos aquí y los que ya se han ido. Entonces, eso mismo tiene que ir en todas las bellas artes. Pintura, escultura, teatro, actuación, canto, música. Todo eso tiene que hacerlo con una escolaridad. Claro, eso que vimos, que me encantó verlo, es una muestra de que se puede. Claro que sí. Entonces, yo no sé qué cantidad de escuelas, que yo creo que son muchas las que tienen ese bachillerato en arte. Ya hay unas 80 a nivel del sector público que tienen la modalidad en artes. Yo sé que hay un plan de expandirlo, pero quería escuchar de parte suya, dada esa experiencia,
¿Cómo usted le ha tomado el pulso a eso que Además vio? de eso que vimos, que lo vimos como un fin de año, Claro. ¿verdad? Me gustaría poder que sea factible que ellos realicen ese tipo de espectáculos y de demostraciones de sus cosas que hacen, no solamente una vez al año, Claro. sino que cada escuela cada cierto tiempo tengan sus ¿cómo se llama? Temporada de teatro, temporada de recitales de canto, literatura, ese tipo de cosas. O sea, fabricarlo durante todo el año escolar para que haya 3 meses de esto, 3 meses de esto, 3 meses de esto, 3 meses de esto. Y invitarse en escuelas de diferentes sitios, las regiones, a hacer concursos, a hacer festivales, competencias. Y eso es muy bueno. Y eso lo veremos, esos frutos lo vamos a ver en unos años. Doña Cecilia, hay un proceso de preparación para dar como resultado a un personaje reciente. Podemos hablar de Hello Dolly, pero también otros musicales que usted ha tenido la oportunidad de protagonizar. El nivel de preparación para la gente ver ese producto final. Póngame un ejemplo de uno de los musicales quizás que usted haya tenido mayor compromiso desde el punto de vista actoral, histriónico, artístico. ¿Qué lleva la configuración de un papel en un gran musical de lo que usted ha presentado en términos de esa preparación? Porque yo sé que mucha gente que nos ve ha podido disfrutar del resultado final, pero desconoce de ese proceso. Y eso quisiera que lo compartiera con la audiencia. Bueno, el proceso realmente es fuerte, es duro, es muy trabajoso. Es lo fundamental para tener ese producto. Claro. Yo te diría que para mí lo más riesgoso ha sido en este tipo de teatro justamente Hello Dolly. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque ha sido el musical que yo he tenido que aprenderme, que asumirlo en menor tiempo. No me digas. Eso se hizo en 2 meses y medio. Ay, mi madre. Yo dije, no llegamos. Bueno, por 80,000 razones, eso fue la realidad. Pero lo que más me entusiasmó justamente fue trabajar con esa generación. Que es una generación de jóvenes, fantásticos. Con una preparación extraordinaria, muchísimo talento, respeto y disciplina, que es lo fundamental. Tú puedes tener más disciplina que talento y llegas. Pues si tienes mucho talento y no disciplina, no llegas. Llegas y te quedas corta. No da el jonrón, no te lo da, te envasa, pero no te da el jonrón, no das el jonrón. No da el jonrón. No. Como es el menor tiempo que usted ha tenido, que se ha dispuesto para usted preparar un papel como ese, que tiene una gran carga histriónica y tiene mucho. Digo, no para yo preparar el papel, para que la obra para que la obra corriera, bueno, en sentido general. Pero usted, desde el punto de vista de los ensayos, había un ensayo colectivo, pero usted ensayaba con usted mismo, o sea, pasaba la letra, pasaba las canciones. Claro, porque lo primero que se hace, bueno, ese fue. Mira, este musical de Hello Dolly es muy distinto. Okay. ¿Por qué? Porque la mayoría de los musicales son la trama, el desenlace, y en el intermedio de todas esas cosas hay unas canciones aquí, hay otras que se... Pero esto no. Esto es como si fuera una opereta. La música es fundamental. Y está en todo momento. Es que es fundamental porque hay una reacción de la música que tiene que ver con una puerta que se cierra o porque fulanitico dijo una cosa y hay una expresión. O sea, todo tiene que ser así. Si nosotros no hubiéramos contado con esa maravillosa orquesta que dirigió Santi Cucurullo, durante los días que tuvimos toda la orquesta para ensayar, ese producto no llega. Porque llegar al Teatro Nacional un lunes para estrenar un viernes... El nivel de precisión, Cecilia, porque usted hace referencia que la orquesta marcaba a veces algunas acciones, quizás no, estaba en el libreto todas. Y estaba todo marcado. Todo. Pero entonces, ¿cómo...? Que es importante para que el público lo entienda. ¿Cómo homologar eso? Un trabajo actoral por un lado, un trabajo musical por otro, las coreografías. ¿Cómo porque plasmar todo cada está cosa? escrito, porque todo está marcado. Por ejemplo, si yo decía tal cosa que sé yo qué, ese era el pie para que la orquesta comenzara a decir una cosa, a yo seguir hablando, para cuando terminara de hablar eso, comenzar a cantar con el acorde que ya me daban. Te digo que parece ligera la obra porque es muy refrescante. Es muy refrescante, muy refrescante. Pero es difícil. La realización de esa obra es lo más difícil que yo he podido hacer. Cecilia, ¿qué decirle a las nuevas generaciones? Porque yo sé que hay, y me imagino que usted lo ha vivido,
trabajar con nuevas generaciones, ver muchas muchachas y saber, yo quisiera en algún momento ser como Cecilia García y protagonizar un musical, y mira con la gracia que ella canta y con la fluidez que ella se aprende sus parlamentos y cómo se monta en la coreografía y lo hace con tanta soltura. Pero detrás de eso hay otros componentes de preparación. ¿Qué decirle a las nuevas generaciones alrededor del tema artístico y de desarrollar una carrera con éxito por largo tiempo como lo ha hecho usted? Pues eso que tú me estás preguntando, esa respuesta que yo te puedo dar, es lo que yo quisiera que pudiéramos hacer, no solamente en las escuelas de teatro musical que conocemos, a 2 o 3 que tenemos aquí, ¿no? Yo quiero que eso también vaya a las escuelas. A las escuelas públicas. A las escuelas públicas. Claro. Y que todos los planteles tengan un pequeño lugar donde pueda hacer el salón de acto y también que se puedan hacer obras y que se pueda cantar y que se pueda desarrollar cuestiones artísticas. Yo te digo una cosa, uno de los chicos bailarines, que por cierto es venezolano, en uno de los ensayos de Hello Dolly me dijo, maestra, porque me dice maestra, dice, maestra, ¿usted se capacitó aquí o también estudió fuera? Y yo dije, yo ni me capacité aquí ni tampoco estudié fuera. Yo soy autodidacta. Y me dijo, ¿cómo? Digo, sí. Y es verdad, yo nunca he estudiado teatro, nunca he estudiado canto, nunca he estudiado baile, nunca he estudiado actuación. Pero ¿cómo construir una carrera prodigiosa con la limitación de probablemente no tener una academia? Y usted utiliza la autodidaccia para eso. Yo no he asistido a una academia. Claro, tú te nutres. Lógicamente. Tú te nutres, tú ves, viajas y comparas y conoces la historia de los más grandes. Claro que sí. Pero ese el método tal, el método cual, no, yo nunca lo he aplicado. Lo aplico sin saber que lo estoy aplicando. O sea, claro. Ya hay hace mucho tiempo que tú no sabes lo que es. Claro. Pero cuando te digo que soy autodidacta, lo soy. Y entonces lo importante es que si los jóvenes de ahora, se quieren preparar para eso, por eso digo que quiero que tener la facilidad que en todos los rincones del país puedan hacerlo. El que tenga la oportunidad de hacerlo en lo que ya están y que le gusta eso, sencillamente que lo desarrollen. Aquí hay un talento extraordinario, Robertico. Sí. Un talento increíble, increíble. Y te voy a decir que en esta oportunidad, trabajando con esas generaciones jóvenes, me di cuenta que están muy bien preparados. Cecilia, muy bien preparados. Usted me habló en la entrevista de que tiene la pretensión, para la alegría de todos aquellos que le admiramos, de que viene a la República Dominicana. Pero usted no viene única y exclusivamente a actividades privadas, familiares, a estar con los suyos. No. Y me imagino que en algún momento las actividades públicas serán importantes y usted seguirá brindando su arte como lo ha hecho por tantos años. Ojalá que pueda, sí, claro que sí. Me gusta. Se siente con la energía, se siente con... Totalmente. Totalmente. ¿Tú lo viste en el escenario? Claro que sí, claro que sí. Por eso lo digo. Porque inclusive con el mismo Luis Miguel lo hemos hablado. Ahí está ella ensayando. Está ella con su nivel de exigencia como siempre y claro. Todo lo demás. O sea, que eso se conserva. Y ese buen propósito, esa energía, ese deseo de subir al escenario, ¿siempre le ha acompañado, Cecilia? ¿Siempre lo ha mantenido? Sí, esa chispa, ese deseo. Siempre y cuando exista algo por el cual subir al escenario. No subir por subir al escenario y ganarme un dinero. No, nunca lo he hecho. Cuando yo no estoy plenamente conforme con lo que voy a representar, con lo que me voy a involucrar, por muy buena que sea la oferta económica, si no es, yo no la entiendo primeramente que puedo hacerlo y sé que me gusta. Si yo no entiendo, tengo esas dos, ¿cómo se llama? Condiciones. Sí. No lo hago. ¿Usted se considera una mujer exigente, sí, muy exigente? Sí, muy exigente. Sí, muy exigente. Sí, porque lo que yo exijo no es una cosa que no se pueda realizar. Claro. Lo que pasa es que ahora todo lo que tú consideras que ella pide mucho, ella exige mucho, porque hay cosas, si tú puedes hacer las cosas bien hechas, ¿por qué tú te conformas con hacerlas medianamente bien hechas? Claro, no es dejar de hacer, por no tener algo excelente, dejar de hacerlo muy bueno. No, claro. Tampoco así. Claro. Pero si es una cosa que tú puedes hacerla de una manera brillante, que tú te sientas satisfecha tú misma de lo que tú has hecho, porque eso es lo más importante, la satisfacción personal. Claro. Y que por qué tú te vas a conformar con una medianía, con una cosa mediocre, con una cosa, bueno, sí, ya pasó, pero con 60. ¿Pero por qué si tú puedes pasar con 95? Claro.
Entonces, a eso me refiero. ¿Qué análisis usted hace, Cecilia, de la calidad de los trabajos musicales, el teatro musical de la República Dominicana? De hace unas décadas se vienen presentando y usted ha sido protagonista de muchos de esos musicales. Pero ¿qué opinión tiene de manera general sobre esos trabajos que se presentan en los teatros dominicanos? Yo te diría que muy, muy buenos. Definitivamente sí. Y una muestra es la que tú acabas de ver de Hello Dolly, que eso creo que pone todavía más arriba la capacidad de todo lo que marca la escenografía. Las escenografías son fabulosas. Sí, fabulosas. La iluminación, la escenografía, la coreografía, las escenografías, la actuación, la preparación de los actores. Las bandas musicales que le dan fuerza a eso. No. Las orquestas están formidables. Los directores, sobre todo, lo más importante es tener un buen director, no solamente que sean buenos los músicos. Sí. Y igual los actores, tiene que tener un buen director actoral para que te saque lo que tú ni siquiera sabes que tienes dentro. O sea, es un trabajo tan hermoso y tienes que tener una cosa fundamental para estar en esto: pasión. ¿Qué le si falta? No tienes pasión, es que no lo vas a poder hacer. No lo puede hacer. ¿Qué le falta a Cecilia García en su vida? Una mujer que lo ha tenido todo, ha pisado los grandes escenarios, ha tenido la favorabilidad de la gente por tantos años, una familia hermosísima que ha podido ver crecer y desarrollarse en distintos ámbitos. ¿Qué le falta a Cecilia? Yo no sé si me falta algo. Yo lo que quiero es seguir viviendo de lo más bien como estoy ahora, hacer lo que me gusta. ¿Siente que le da vida a eso? ¿Le da vida, le da energía, le da vitalidad? Me da razón de vivir. Razón de vivir. Razón de ser. Sencillamente. Porque yo no es que yo voy a estar eternamente, 97 años, la señora está ahí. No sé, no se sabe. Pero lo bueno que tiene el teatro es eso, que tú tienes papeles para todas las edades. Y hay obras que son para gente madura, que la gente joven no la puede hacer. Exacto. Yo tengo una obra que quiero hacer que se llama Sunset Boulevard, que es un musical. Sunset Boulevard. Me encantaría poderlo hacer. Yo siempre digo que si yo hago Sunset Boulevard ya no me importa, no hago más nada. Mentira, que sigo haciendo. Sí, sigue haciendo cosas. Claro que sí. Claro que sí. Y me siento, por ejemplo, yo quiero hacer más cine. Solamente he tenido dos experiencias cinematográficas. Buenísimas. Bueno. Pero quiero hacer más cine. Bueno. No me llaman, pero sí, tú estás ahí, ¿qué vamos a hacer? Yo ahora estamos, ahora estoy en el Ministerio de Cultura y estamos gestionando de una u otra manera la Dirección General de Cine. Ay, qué bueno. Pero atención a los cineastas de la República Dominicana. Ustedes tienen que darle prestigio a sus filmes con una figura de primer nivel como Cecilia García. Para mí es un honor, Cecilia, haber tenido esta conversación en este episodio de Conversaciones. Es una carrera ejemplar la que ha tenido Cecilia en todos los ámbitos, tanto en el canto, en la actuación, en la televisión, y qué bueno poder refrescar esos episodios en una amena conversación. Gracias de todo corazón. Qué bueno que vuelve a la República Dominicana a residir con su esposo, con los suyos aquí. Yo no lo había dicho. Mira, ya usted ve. Viene Cecilia, viene a la República Dominicana para quedarse. Para quedarse y seguir disfrutando de todo su arte. Cecilia García ha estado con nosotros en Conversaciones. Hasta un próximo episodio. Buenas noches.